Muy buena tarde para todos. Siendo las 2 de la tarde, vamos a arrancar nuestra clase de emprendimiento. Hoy vamos a ver algunas herramientas claves para el modelo de negocios Canvas que nos ayudan a visualizar de mejor forma lo que es una posibilidad de un negocio, una posibilidad de un emprendimiento. Pero antes voy a revisar de pronto un par de ejercicios de tareas, de la tarea que teníamos para mirar un poco y entrar como a generar un proceso de retroalimentación. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí la plataforma? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Vamos a mirar, ya está la semana de hoy subida, vamos a subir acá. Se faltan 3 personas por subir su trabajo. Parece que es reiterativo, por lo menos 2 de las 3 siempre están presentando eso. Hoy voy a arrancar. Profe, qué pena, me tengo que retirar un momentico, vuelvo en unos 10 minuticos, qué pena. Tranquilo, no hay problema. Ahí está grabado para que después la vea al comienzo. Vamos a mirar, ¿alguna vez hemos visto el de José Daniel Velázquez? ¿Está? Creería que sí, profe. ¿Sí lo vimos? Profe, a mí me gustaría que viéramos el mío, es que tengo algunas dudas. Ok, María Paula Loaiza. Sí, señor. Vamos a mirar, lo voy a descargar para que se nos facilite más verlo. Ahí yo creo que lo vemos bien, ¿no es cierto? Sí. Las preguntas son, ¿cuál va a ser la actividad principal de la empresa? Ella contesta, desarrollar una plataforma fácil de utilizar e intuitiva para relacionar estudiantes con interés en realizar un proyecto de grado con profesores dispuestos a brindar asesoría en la Universidad Tecnológica de Pereira. Pues, si miramos cuál es la actividad principal, tú vas a desarrollar una plataforma y la idea es que la actividad de la empresa es el diseño de plataformas, digamos, eso es lo que tú tendrías como elemento esencial o fundamental, María Paula. Sí, profe, sino que yo no lo planteé inicialmente como un negocio, sino solamente como una idea para vender. Entonces, en ese caso sí sería desarrollar plataformas. Ok. Esto porque es importante tenerlo, porque recordemos que nosotros lo que estamos pensando es en un emprendimiento. Un emprendimiento es una opción alterna que podríamos tener nosotros en caso de que en algún momento, por decir algo, no tuviéramos la opción de tener un empleo. Perdón un momento. Me dio estornudo. Entonces, digamos, este ejercicio nos puede servir como para poder nosotros hacer una revisión de pronto de algunas alternativas, algunas opciones de vida que nos permitan a nosotros desenvolvernos dentro de nuestro campo profesional. Y un poco lo que en la práctica tratamos de hacer con esta asignatura es eso, es abrir posibilidades, expandir el horizonte, sí, abrir el abanico de, digamos, de opciones que me permitan a mí desarrollarme como profesional de la ingeniería de sistemas y computación. Entonces, de ahí la importancia de ir pensando en este tipo como una opción y tomarlo de manera seria. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nadie tenemos asegurado tener la posibilidad de tener un empleo y uno tiene que buscarse alternativas y esas alternativas se las da en la medida en que uno tenga la mente abierta a diferentes opciones. Entonces, importante, por ejemplo, eso,
Entonces, ya digamos, pensemos en que esa, digamos, la misión de tu empresa es desarrollar plataformas, ¿sí? Entonces ya tenemos un elemento fundamental establecido, digamos, a través de esa pregunta. ¿Qué debe hacer la empresa para construir y generar la propuesta de valor al cliente? Entonces, ya vamos, yo tengo mi actividad principal, pero voy a hablar aquí de cómo construir esa propuesta, que es lo que viene segundo, que es, digamos, desarrollar una plataforma para realizar proyectos de grado. Digamos, el cliente son los estudiantes, y lo que vamos a desarrollar es dentro de la actividad de mi empresa, voy a desarrollar una plataforma para realizar proyectos de grado. Obviamente aquí hay algunas características que tú le estás dando. Entonces, ¿qué actividades debo yo o qué debo hacer como empresa para construir y entregarle esta propuesta al cliente? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, tú arrancas un análisis, correcto, un diseño, una implementación y una puesta en prueba de, digamos, de un software que tú creas. De pronto hacen falta algunas cosas dentro de eso. Tú lo que haces es, ¿qué analizas? Una información. Entonces hay una recolección de información que tú tienes que tener previamente, ¿de acuerdo? Porque tú analizas es una información que tienes previa, ¿sí? ¿Sí me hago entender, María Paula? Sí, profe. Yo hago una recolección de información, un análisis de información, unos requerimientos técnicos que obviamente yo voy a tener para poder diseñar, porque yo diseño con base en unos requerimientos técnicos que el cliente me establece, porque yo no puedo diseñar algo sin tener a mi cliente, digamos, digamos, de la mano, porque si lo hago así, pues lo que hago es construir cosas que de pronto no me dan resultado. Voy a poner un ejemplo. Yo preparo un almuerzo, pongo un determinado, tú vas a venir a almorzar, por dar un ejemplo, y yo preparo un alimento, pero pueda que no te guste, o sea, que me arriesgaría. Entonces, ¿qué es lo que primero uno establece? Pues, ¿qué criterios tiene? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo quieres que yo lo haga, etcétera, para poderlo diseñar? Y ahí sí lo diseño, ¿de acuerdo? ¿Sí te queda claro, María Paula? Sí, profe, sino que esa parte que usted dice más específica la puse en la siguiente pregunta, en la de Ah, actividades ok, clave. bueno, ok. Yo lo estoy, digamos, haciendo ¿para qué? Para que vayamos concatenando elementos que las preguntas me dan. Recordemos que las preguntas lo que nos hacen es abrirnos el panorama. Cuando yo respondo conscientemente unas preguntas, esas preguntas lo que me permiten a mí es explorar cosas y recurrir a información que me permita visualizar de forma mucho más clara lo que yo quiero construir o lo que yo quiero hacer o la empresa que yo quiero desarrollar para poder emprender algún negocio. Es importante eso. Bueno, sigamos, digamos, dentro del término. Una vez diseño, yo lo que hago es de pronto, antes de implementar, hacer las pruebas y probar que eso funcione, y una vez funcione, lo que hago es implementar, ¿sí? Implementar el software. O sea, en términos generales, ella lo desarrolla bien en el sentido de decir qué debe hacer la empresa para poder entregar al cliente. Entonces, de manera general, ella colocó los elementos que más o menos se requieren. O sea, digamos, en términos prácticos, es claro. ¿Qué actividades claves es necesaria que la empresa ponga en marcha sin subcontratarlas para que el negocio comience a ingresar dinero? Aprobación de la propuesta de valor por parte de la universidad, ok. Aprobación de distribución y publicidad dentro del campus, ok. Reunir información de las facultades necesarias para el aplicativo, contratación de personal, alquiler de equipos, contratación de gestor de base de datos, planificación de la configuración del software, cambios, versiones y entregas, revisión del cronograma con el cliente, definición de herramientas, alquiler y configuración de servidores de pruebas, instalación y configuración de plataformas de desarrollo en los entornos de clase o CASE. Instalación y configuración de los motores de bases de datos,
levantamiento de requisitos y casos de uso, diseñar la arquitectura del software, codificación de los casos de uso, realización de pruebas de software, elaboración de manual de usuario, capacitación, administración del sistema, contratación del dominio y el hosting, instalación y despliegue del sistema. Correcto. Esto básicamente es, si tú lo quisieras construir, es un diagrama de flujo o un flujograma de proceso, ¿sí? Digamos, en términos prácticos, ese flujograma de proceso lo que le permite es establecer el camino o el paso a paso que se tiene hasta elaborar el tema. Y lo hace de manera detallada, que es lo que tú acabaste de decirme. Es correcto, bien. Actividades claves que están dadas. ¿Qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor? Recursos económicos y financieros es fundamental. Digamos, aquí no tenemos todavía establecido qué cantidad de plata se requiere, pero estoy completamente seguro que se requieren recursos económicos, humanos, analistas, diseñadores, 2 desarrolladores, líder del proyecto, técnico de soporte, físicos, computadores, intelectuales, tecnología del desarrollo, plataforma de desarrollo, gestor de base de datos, servidor de prueba, dominio y hosting. Perfecto. Están, digamos, hiciste un análisis de las 4 opciones de diseños de requerimientos que se requieren, económicos y financieros, humanos, físicos e intelectuales. ¿Sí? De pronto aquí en físicos, además de computadores, de pronto instalaciones, elementos que digamos, pensando que es una empresa, entonces podría incorporarse otros elementos aquí. ¿De acuerdo, María Paula? Así, profe, faltaría ahí como el espacio físico. Oh, correcto. De pronto, y con todos los elementos requeridos, vigilancias, todo ese tipo de cosas que a veces uno no tiene en cuenta para poder establecer una propuesta. ¿Cómo obtenemos esos recursos claves? A través de fuentes de financiación. ¿Sí? Entonces, digamos, ya tú lo cierras a que lo paguen el cliente o que a partir de diferentes opciones bancarias se puedan generar este tipo de cosas. Ok, vamos bien. ¿Cuándo los necesita? O sea, un poco, tú tienes ya llamemos, actividades que vas a realizar a lo largo del tiempo. Entonces, cuando te están preguntando aquí cuándo los necesitan, pues obviamente la idea es de pronto colocarlo dentro de una especie digamos, de horizonte de tiempo que le permita a uno saber exactamente cuándo necesita las cosas para poder hacer un buen uso de los recursos. Todos los recursos mencionados los necesitamos en todo el tiempo que dure el proyecto, enfocado en el desarrollo del software. Posterior a esto, solo se necesita el líder del proyecto y al técnico de soporte para realizar el soporte requerido por el cliente. Ok, de acuerdo. Digamos, tú estás planteando 2 tiempos, que es para elaborar el producto y a partir de allí, el líder del proyecto, que es el que se encargaría, digamos, de la comercialización o de la puesta en marcha del proyecto, y un técnico de soporte que ayude a mantener que la propuesta esté dada. Pero curiosamente, por ejemplo, si uno recuerda lo que tú colocaste ahí como 3 tiempos, la gestión del contrato para conseguir los recursos, la elaboración digamos, de la propuesta de valor y ya la puesta en marcha o comercialización del producto. Entonces son como 3 tiempos que valdría la pena de pronto pensar para poder establecer de mejor forma la necesidad de esos recursos. ¿Te queda claro, María Paula? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son los recursos que requieren los canales de distribución utilizados? Se requiere una persona encargada de las redes sociales y otra que tenga comunicación directa con la universidad y con los estudiantes. O sea, los recursos son recursos humanos, básicamente, ¿sí? Para poder manejar las cosas, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos en tu modelo de negocio? Los recursos más importantes son los computadores, la tecnologías de desarrollo, el gestor de base de datos. Lo más costoso son la mano de obra, analista, diseñador, desarrolladores y testers. Correcto, está un poco el recurso, ya estableces el recurso humano y de pronto algunos elementos físicos que requieren, digamos, que pueden tener algún costo. Está bien. ¿Quiénes son nuestros socios claves? El MINITIC y solamente el Ministerio de las
de las telecomunicaciones o hay alguna otra que podría ser socio clave? Porque, por ejemplo, uno podría pensar no sé, Colciencias, podría pensar en la gobernación, la alcaldía, las entidades territoriales que de alguna forma puedan amarrar proyectos de investigación con base en proyectos de grado de los estudiantes. ¿Te parece, María Paula? Ah, sí, profe. También serían unos socios claves. Ok. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? O Profe, sea, ahí no supe qué responder porque, pues como es un software, no sé si bueno, decirlo. bueno, pero digamos, uno podría pensar, digamos, arranquemos, digamos, los computadores, ¿quién nos puede proveer? No sé, profe, una empresa. Correcto. eh, Entonces, uno podría arrancar por los recursos que requiere y a partir de allí establecer cuáles son quienes los vende y ahí puede uno establecer un listado. ¿Eso para qué te sirve, María Paula? Cuando yo tengo unos proveedores, yo puedo tener fácilmente una visualización de cuánto podrían costar las cosas para poder tener, digamos, el costo del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces uno puede acercarse a eso. Hay unos proveedores, esos proveedores me pueden establecer, de acuerdo a las características, en este caso, por ejemplo, los computadores, cuánto puede costar uno, dos o cinco computadores, los computadores que tú necesites. Y eso te va a dar un costo del proyecto, ¿de acuerdo? de acuerdo, profe. Ok, esa puede ser una alternativa. Otra alternativa es lo que hoy muchas veces hacen para proyectos puntuales, es el alquiler de equipos. Entonces uno puede tener un proveedor que le alquile equipos, los equipos que uno necesite por el tiempo que uno necesite y se paga eso para no de pronto disminuir, o sea, uno ahí hace la relación costo-beneficio y establece un poco esa relación y con base en ello puede también mirar si los costos se reducen y esto puede generar una mayor viabilidad en cuanto al costo del proyecto o en cuanto a la utilidad para, en este caso, la empresa que eres tú. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe, yo ahí en los costos puse como si lo alquiláramos, los equipos. Ok, entonces debes tener un proveedor de alquiler. ¿Qué recursos claves se necesitan para la adquisición de los socios? ¿Sí? Una persona que sea la encargada de mostrar la propuesta de valor al Ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación o de gestionar la postulación a alguna convocatoria. Esto. Entonces, digamos, el recurso clave es el gestor del proyecto, llamémoslo así, que es quien elaboró la propuesta de valor, quien es la que de alguna forma tiene la idea clara, y en este caso serías tú. Bueno, ¿qué actividades claves realizan los socios? Nos proporcionarían recursos financieros y publicitarios. Ok, digamos, si uno amplía el horizonte de socios claves, puede ampliar esta respuesta, porque pues obviamente si yo coloco el ministerio, digamos, Colciencias, pues automáticamente tengo cuál es la actividad que Colciencias desarrollaría. Si coloco la de gobernación o la alcaldía, pues tengo que establecer qué sería lo que ellos aportarían para esta propuesta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué partners pueden hacer mejor o a un costo menor y aportar valor añadido a tu negocio? Los estudiantes y profesores que realizan el voz a voz del aplicativo para que de esta forma se difunda más la idea y más personas la utilicen. O sea, aquí das tú la respuesta hacia la utilidad de la herramienta, pero recuerden que aquí se está preguntando qué partners pueden hacer mejor o a un costo menor y aportar valor añadido a tu negocio, ¿sí? Entonces, aquí lo que estás haciendo, lo que estoy diciendo yo es, digamos, la utilización de la herramienta. Pero si yo, por ejemplo, consigo que los equipos Apple los proporcione en contraprestación de publicidad, entonces, ahí se convertiría en que Apple sería un partner fundamental.
La universidad sería un partner fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna forma puede, digamos, establecer, facilitar equipos, prestar las instalaciones, colocar algunas personas que le colaboren. Entonces, ahí es donde podríamos tener unos partners adicionales al tema. ¿De acuerdo, María Paula? Profe, entonces la universidad sería cliente y partner a la vez. Sí, podría ser cliente y partner, porque tú lo estás colocando, digamos, es el que financia, pero a la vez, fuera de financiar eso, puede facilitar cosas, ¿sí? Les puede facilitar, digamos, las instalaciones, los equipos, puede generar, digamos, algunas ayudas que podrían, digamos, contribuir y colaborar al tema, ¿vale? Listo, profe, entiendo. Ok. ¿Cuáles son los costos fijos y variables más importantes dentro de nuestros modelos de negocio? Los fijos: gestor de base de datos, servidores de prueba, hosting, y variables, sueldo de las personas, alquiler de equipos, obviamente de pronto instalaciones si vas a manejar desde afuera, y de acuerdo a los recursos que hemos establecido, puede uno generar la relación de estos costos. Ahora, digamos, tú aquí los estableces, pero ¿cuáles serían los costos? Entonces uno podría establecer gestor de base, entonces establecer de acuerdo a determinados valores, colocar un horizonte y sobre ese horizonte tener una visión clara de cuánto podría costar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si pensamos en el caso tuyo, vamos a pensar en un sueldo de X cantidad de plata, entonces se convierte en un sueldo mensual que podría establecerlo. Generalmente este tipo de proyectos mínimos se elabora una relación de 3 años digamos, de trabajo para poder mantener la comercialización y la utilización de las herramientas. Entonces uno puede establecer a partir de allí como los costos reales, costos, digamos, similares o muy parecidos a lo que cada uno de ellos se requiere. Los servidores de prueba, cuánto costarían y en un horizonte X. Hoy dentro de las herramientas que vamos a ver eso, un presupuesto plurianual establecido a 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a poder afianzar mucho más el costo real de ello. ¿Qué recursos clave son más costosos? Los recursos humanos. Entonces, digamos, aquí lo estoy, digamos, porque percibo eso, más no tengo una comparación real que me pueda decir con certeza que son los recursos humanos. De hecho, yo creería que sí es, pero tengo que tener, digamos, los valores establecidos para poder decir es el recurso humano. Y a partir de allí, si yo consigo eso, puedo buscar socios claves que de alguna forma me provean ese tipo de elementos y me facilite un poco y me disminuyan costos. ¿Qué actividades claves son las más costosas? Contratación de personal, contratación de gestor de base de datos, alquiler de servidores de pruebas y contratación de dominio y el hosting. ¿Sí? Obviamente, como yo estoy planteando aquí costos, pues obviamente aquí tú me lo estás puntualizando, pero no me estás dando los costos. Entonces, nuevamente reitero, tengo que de alguna forma tenerlos claros. ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de negocios? Entonces, salarios, ya, aquí tú ya los estás estableciendo, me parece muy bien. Sueldos, subsidios para fiscales, prestaciones para un total. Perfecto. Pero obviamente esto es un total mensual, ¿no es cierto, María Paula? Sí, profe. Entonces ahora tengo que tenerlo en un horizonte de tiempo para poder, digamos, mantener unos que, en este caso, por ejemplo, me imagino que este es el gestor principal, se mantendría, algunos solamente los vas a necesitar un tiempo de 1 mes, 2 meses, no sé cuántos, de acuerdo a lo que tú tengas establecido, y eso te va a dar a ti más o menos una relación de costos. Entonces aquí dice costos mensuales, salarios, servicio. Mire, aquí tú ya tenías costos, qué bien, qué bien. Todo esto lo tienes mensual. Entonces tengo que proyectarlo a un periodo de tiempo de 3 años como para que, digamos, el tema tenga una visión mucho más clara y eso es lo mínimo que exige, digamos, las entidades que financian proyectos para que los proyectos los establezcan viables. Pero esto tiene que tener, digamos, una relación costo-beneficio.
Entonces, ¿cuál es la relación costo-beneficio? Aquí lo que va a tener es un beneficio social porque el cliente lo que le interesa a esta propuesta es tener una plataforma que le permita obviamente que las personas accedan a proyectos de grado y que no, digamos, no se desanimen y dejen abandonado el tema, ¿no? Entonces, un poco ahí veríamos un poco el tema del costo de la inversión social y un poco esa relación. Bueno, actualmente se paga por el bien o servicio. En la actualidad no existe un software parecido en el campus financiado por la U. Está bien, el margen de utilidad se obtendrá, el margen de utilidad será el 35%. Forma de cobro será mitad al inicio y mitad restante al final. Profe, me hicieron Señor. falta unas preguntas que no supe cómo responder. Por ejemplo, actualmente, ¿cuánto están dispuestos a pagar los clientes por nuestra solución? Esa pregunta, ¿cómo es? Pues obviamente es que el tema es el cliente tuyo, que es la universidad, ¿sí? Porque tú ya más o menos aquí, con base en esto, tú tienes un costo de 30 millones de pesos, valdría más o menos la propuesta por un mes. Pero estoy completamente seguro que en un mes alcanzarías a sacar tú la propuesta. Eh, yo creo que sí, sino que pues ahí son muchas variables, también como depende del personal, ¿cierto? Y de las herramientas y todo, y la Bueno, curva de aprendizaje de las herramientas. ahorita lo que vamos a ver, digamos, dentro de las herramientas es algunos elementos que nos van a posibilitar particularidades de este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, digamos aquí, tu empresa genera una utilidad. Ya la tienes clara, que es el 35% de este valor. Pero lo que yo estoy evidenciando es que tú lo estás tomando en un mes. La idea es pensar si en un mes alcanzas o realmente necesitas mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, tú planteaste dentro del ejercicio que requieres a un gestor y a una persona a un técnico de soporte. ¿Para qué? Para que pues obviamente puedan manejar la plataforma y presten el soporte requerido y necesario para mantenerse, ¿sí? Entonces, ahí ya de entrada tú lo estás proyectando a algunos meses más. Entonces, el impacto no se va a dar en un mes porque en un mes no lo van a conocer, toca automáticamente proyectarlo mínimo a 3 años para que pueda uno tener una visión y un análisis de cómo se ha comportado la plataforma y cómo ha permitido facilitar este tipo de cosas, qué ajustes se les ha tenido que hacer, etcétera. Entonces, la idea un poco también es pensar hacia futuro en cómo el proyecto, digamos, se te facilita ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Porque esto no es un elemento perecedero que tú lo compras y digamos, lo consumes inmediatamente. No, este es un proyecto que requiere de un seguimiento permanente para poder establecer el impacto que la plataforma, digamos, obtiene. Entonces, si el costo fuera esto, 30 millones de pesos, en términos prácticos, 30 millones de pesos para la universidad, para una plataforma de este, es realmente muy económica. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, tú la estás construyendo y la puedes construir, digamos, para ese fin, pero en términos prácticos requiere unas inversiones de sostenimiento de ello, salvo que tú entregues el producto y la universidad asuma la responsabilidad de tener el soporte y tener, digamos, una persona que sea la encargada de hacer el seguimiento de ello. Entonces, todo eso es lo que tú tienes que analizar en este modelo de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo entregas y chao, o si tú lo entregas y lo mantienes. Entonces, eso todo depende de la propuesta y el servicio que tú estés ofreciendo. ¿Me explico, María Paula? Sí, profe. En el caso de que solo sea entregarlo y ya, entonces todos estos gastos serían durante la duración del proyecto, de este proyecto específico y ya. Ya, correcto. Entonces, a eso es lo que me refiero. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las empresas desarrolladoras de software, ¿sí? O de este tipo de plataformas. Lo que hacen es establecer los requerimientos de los clientes, elaborarlo,
eh, digamos, tener las reuniones que se requieran con el cliente y entregarlo, y tú lo que haces es entregar el manual guía de cómo se maneja la plataforma y se establecen los parámetros que se deben de seguir para hacer el seguimiento, porque en muchos de los casos lo que hacen el tipo de instituciones como la universidad es que ellos lo que pagan es para que le hagan las plataformas de acuerdo a los requerimientos para no desgastarse en la construcción de esos, que a veces es muy, llamémosla, complicado por la estructura misma de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces se pagaría. Y ahí lo que haces es que ya tu empresa solamente vendería esto y lo venderías en 30 millones de pesos, entregarías todo y chao, la universidad sale. Y tú lo que vas a hacer es a partir de allí demostrar claramente que tú puedes hacer cualquier tipo de desarrollo en tu empresa, ¿de acuerdo? Profe, ¿y cómo sería si se trabajara de forma independiente? Pues no como una empresa, sino pues como, bueno, en forma independiente y cuando surgiera un proyecto simplemente contratar a la gente necesaria y ya. Ahí es donde juega un papel importante el tener una claridad de qué es lo que tú quieres. Una empresa sencillamente es una organización que tiene una misión clara y una visión. Son dos elementos que son fundamentales. La misión es lo que hace. En este caso, por ejemplo, tú lo estás planteando como actividad principal, desarrollo de plataformas o de software o de aplicativos, ¿sí? Y digamos, esa es la misión, y la visión es que pueda prestar el servicio a cualquier cliente. Entonces, lo que hace uno es que uno desarrolla proyectos, busca elementos, busca convocatorias y estructura proyectos, y una vez estructurados esos proyectos los presenta. Sí, y muchas veces se ganan esas convocatorias y ahí es donde tú contratas a las personas. O sea, aquí lo que tú estás aprendiendo de alguna forma es hacer ese tipo de cosas, a poder construir propuestas que permitan presentarse a convocatorias y a partir de allí poder generar un desarrollo de una opción laboral e independiente. ¿De acuerdo? De ¿Te quedó acuerdo. claro? Sí, profe. Em, Otra cosita, por ejemplo, la pregunta de cómo se paga actualmente o cómo prefieren pagar los clientes. Tampoco supe cómo responderla porque pues pienso que es un tema como más interno de la universidad. O no sé si... No, muchas veces, por ejemplo, se usa un acuerdo de voluntades, María Paula. ¿Por qué? Porque tú cuando haces una propuesta tú estableces cómo te van a pagar. Tú puedes establecer que te paguen, si el proyecto dura 1, 2 o 3 meses, puede dividir que te lo paguen en 3 cuotas, cuotas mensuales. Una primera parte, de acuerdo al reporte de actividades establecido y el visto bueno del supervisor, te paga una primera parte, al segundo mes una segunda y al tercer mes una tercera. Otras personas establecen un anticipo y un pago final. Entonces, todo eso depende de un acuerdo en las partes. Muchas veces cuando tú participas en una convocatoria, María Paula, la convocatoria ya establece la forma de pago. Entonces te dice, se hará un avance de un X porcentaje una vez transcurrido esto o como anticipo. Una segunda parte tal y una tercera parte tal, o si es corto el proyecto, una parte inicial y una parte final. Entonces, digamos, ahí se establece la forma de pago. Entonces, importante que tú tengas en cuenta o que todos tengan en cuenta ese tipo de elementos dados. Entonces, lo que uno hace en esto es tener ese análisis y esa reflexión. Análisis y reflexión en el sentido de eso. Por ejemplo, la universidad normalmente lo que hace es que cuando la universidad va a contratar la construcción de software o de plataformas, ellos lo que hacen es hacer un contrato de prestación de servicios, y ese contrato de prestación de servicios establecen, digamos, un anticipo y un pago final. Un anticipo para poder poner en marcha y un pago final una vez entregado y verificado que cumplen con todos los requisitos. Entonces, todo eso depende, digamos, del tema de la universidad, pero la universidad normalmente para ese tipo de cosas establece eso, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe. ¿Qué otra Profe, y pregunta tenías? ¿Dudas? en la parte de cuáles son las fuentes de ingresos. Ok, la fuente de ingreso en este caso es el pago que haría, en este caso, el cliente por el desarrollo del aplicativo. ¿Sí? Porque tú lo que estás haciendo eso es como, haz de cuenta, un producto, o sea, como cuando tú vas y pides en un restaurante un desayuno.
A ti te dicen, ¿cómo quieres el desayuno? Tú dices, yo lo quiero así, y lo que haces es que tienes una forma de pago. ¿Cuál es la forma única de pago? Que tú recibes el desayuno y sacas y pagas, ¿sí? Entonces, lo coloco como ejemplo, ¿por qué? Porque de una u otra forma, eso es lo que, digamos, este tipo de proyectos está haciendo, es un producto que tú tienes que entregar de acuerdo a unas características que en la práctica la universidad te está indicando. Ah, listo, profe, ya me queda más claro. ¿Qué otra pregunta tenías tú de duda? No, profe, Ok. solo esas. Esto, digamos, este caso, esto se llama un seguimiento colectivo donde todos estamos de alguna forma participando. Los seguimientos colectivos lo que buscan es colocar sobre el tapete este tipo de, digamos, de cosas. Uno ver el ejemplo y a partir del ejemplo empezar a generar preguntas, interrogantes que le sirvan ¿para qué? Para facilitar, digamos, el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Recordemos que nosotros estamos construyendo con base en las actividades, ya hemos ido construyendo las actividades, ya tenemos todas las preguntas, digamos, establecidas del modelo Canvas y hoy vamos a ver un poco algunas herramientas que me ayudan a afianzar ese modelo, pero en términos prácticos, este seguimiento colectivo lo que busca es que, digamos, bajo la óptica de un ejemplo, podamos revisar qué inconvenientes tenemos. ¿Hay preguntas al respecto? Quedó, Tengo una pregunta. señor. Es, es si dice cuáles son, tengo que tratar el tema de los ingresos y gastos, ¿Sí? pero si eso depende mucho de los usuarios, de la cantidad de usuarios que visiten la página. Sí, sí, claro, Gabriel, o sea, todo depende, digamos, del tipo de propuesta de valor que yo tenga, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo que está planteando María Paula, ella tiene un cliente y el cliente lo único que va a recibir es un producto y ella prácticamente tiene que mostrar, establecer que el producto funciona, que el producto cumple las características y chao, desaparece y en algún momento la llamarán, pues obviamente para que revise de pronto algunos inconvenientes que presenta la plataforma, pero en términos prácticos, ella lo que hace es entregar un producto y se va. Habrán otros en los cuales voy a suponer el caso de María Paula, pero que ella no se retire, es que ella opere el servidor, o opere la plataforma. Entonces, en términos reales, cuando ella opera la plataforma, pues los costos de alguna forma van a incrementar en el sentido de que las personas que ella tenía establecidas tienen que estar, ¿por qué? Porque ella los tiene que proveer. Y a partir de allí, dependiendo del número de usuarios, o en este caso, como en el caso tuyo que estás planteando, digamos, sí, usuarios, pues obviamente tendrán, digamos, un mayor o menor costos. No es lo mismo pensar uno en, voy a colocar un número de 5.000 usuarios a pensar en un número de 500.000 usuarios, ¿sí? Porque automáticamente la plataforma, automáticamente muchos de los elementos variarían. Y esto pues obviamente dependería, digamos, la relación de los costos que en muchos de los casos van digamos, a incidir dentro de lo que es la propuesta de valor nuestra. Desde ahí la importancia de eso. Entonces, lo que tú planteas, Gabriel, es cierto, es que en términos prácticos todo depende del número de usuarios o número de clientes que yo voy a tener. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? Sí, entonces, ¿cómo lo establecería en esa parte? Pues, ¿qué depende? O sea, dígame, en el caso tuyo, este lo va a mirar, Gabriel, voy a abrir el tuyo para mirar. Ah, ¿Le no, es que parece? ese me quedó muy incompleto. ¿Cómo? No, es que ese me quedó muy incompleto. Ah, bueno. Recuérdame cuál es la propuesta de valor, Es Gabriel. como una plataforma en la que hayan usuarios que publiquen, digamos, un guía sobre un tema específico y la plataforma, de acuerdo a la opinión de los usuarios, las vaya clasificando como cuáles merecen aparecer primeras y cuáles últimas. Ok, es como una especie, llamémosla digamos, de buscador de información de acuerdo a priorización en temas, algo así, ¿cierto? Sí, ¿Qué es lo que en términos prácticos se establece?
obviamente, por ejemplo, ese es un sistema SEO, que quiere decir buscador de elementos dados a nivel de la plataforma, y eso está dado uno con base en los posibles clientes, o sea, es muy parecido a los buscadores que se tienen para poder, digamos, establecer el tema. Y entre más buscadores, pues obviamente, digamos, mayor es la oportunidad de negocios. Entonces, en términos prácticos, tú lo que vas a mirar aquí es un poco ya la visión de segmentación del cliente, porque en el caso de María Paula es que ella solamente tiene un cliente y ese cliente es el que paga, porque los usuarios no pagan. Aquí en términos prácticos pueda que los usuarios tuyos tengan algún pago, o sencillamente a través del número de clientes la plataforma misma le permita de alguna forma generar una compensación económica. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer una buena segmentación del cliente y establecer qué es lo que uno quiere para poder, digamos, en la práctica, con base en un número de clientes, establecer cuáles serían los posibles, digamos, ingresos que le facilitarían pues tener esa relación de, digamos, de los costos versus las ventas, y a partir de allí las utilidades que el negocio te dé. ¿Te queda más claro, Gabriel? Sí, entonces solamente establezco como un número de usuarios y ya. Claro, porque tú digamos, la plataforma está dada para qué nivel, llamémoslo, de nivel de cliente. O sea, tú ya hiciste de alguna forma, identificaste bien el perfil del cliente, Gabriel. Eh, es que, digamos, lo digo es porque de pronto depende de que, digamos, digamos que al principio se demora en captar clientes y de pronto después en varios años, o sea, que los consiga. Por eso, pero ya tú identificas. Empecemos cómo segmentamos. Entonces, ¿son niños, jóvenes o adultos? Yo diría que los tres tipos. Los tres tipos, o sea, jugaría para los tres tipos. O sea, el Sí. segmento no está dado por edades, hombres y mujeres tampoco puede estar dado. El nivel intelectual, Diría que es un poco más alto. o sea, digamos ahí ya de alguna forma, ya algunos niños los sacarías. Yo, por ejemplo, pongo este caso. Si uno está en el colegio, hay algunos que simplemente encontrarían lo primero que encuentran en el buscador, eso es lo que copiarían. Pues lo digo es para los casos en los que buscan más a fondo. Por eso, entonces ya, digamos, ahí tú ya empiezas a segmentar tu clientela. Al segmentar tu clientela es, por ejemplo, un niño está aprendiendo a buscar y lo que tú dices, a él no le importa que esté priorizado, sino sencillamente es recoger la información inicial, la que encuentre, o sea, sin darse cuenta es la facilidad. Entonces tú pensarías, digamos, ahí es donde empiezo yo a segmentar y diría, no, pensémoslo para personas que estén de cuarto bachillerato hacia arriba, que son personas que ya tienen un grado de estructuración, digamos, en el tema de investigación y de manejo de la información. Entonces ya empiezo, digamos, a segmentar el número de clientes y eso me va a dar la posibilidad de visualizar con claridad cuáles son mis posibles usuarios y con base en ello poder establecer de mejor forma esa propuesta de valor. Por eso, desde el comienzo, la relación entre propuesta de valor y segmentación del cliente es directa, porque uno hace una propuesta de valor para un cliente específico, y ahí es donde en la práctica me va a dar la posibilidad de tener la claridad de saber si el proyecto es viable o no es viable. ¿De acuerdo, Gabriel? Sí. No lo noto muy convencido. Ah, no, sino que No lo, lo decía era porque si, digamos, si sacaba cierta cantidad de clientes y decía cuánto eran los ingresos para cada cantidad, correcto. o solamente con uno. No, es que un poco cuando ahorita que vamos a ver la viabilidad y vamos a ver una posibilidad de mirar, de hacer una proyección de cuánto podría vender, eso está dado en esa visión. En el caso, por ejemplo, de lo tuyo, con base en tus clientes, ¿cómo puedes establecer una proyección en un periodo de 3 años? Y saber cómo puedo en 3 años tener una propuesta viable. Porque, digamos, tu propuesta es totalmente diferente a la de María Paula. La de María Paula, ella vende un producto y chao, ya. O sea, el negocio se cierra en el sentido de que hay un contrato y hasta luego. Ella entrega su producto y ya no va más.
de pronto valdrá para mirar el mantenimiento o alguna cosa como un servicio adicional o establecido dentro del contrato. Pero en el tuyo es totalmente diferente en el sentido de que tú estás proyectando la venta en un periodo de tiempo con un número de usuarios que van a ir paulatinamente incorporándose y que con el tiempo, en un periodo de 3 años, tú ya puedes tener una estabilidad económica y una, llamémosla, una sostenibilidad de la propuesta de valor y una utilidad que le va a permitir a tu empresa mantenerse. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en esa pregunta de cuál es la estructura de costos, sí sería como yo lo planteé, como una Sí, tabla de cuánto valdría cada actividad. sí, O señora, eso es. Tú lo hiciste cuando estableciste que varían 30 millones de pesos, ahí está el costo. De pronto tiene algunas deficiencias porque lo planteaste en un mes y de pronto requiere mayor tiempo, no un mes sino 3, pero en términos prácticos sí, así es, porque tú hiciste un estimativo y tú lo tienes claro. Tú ya tienes claro que ese proyecto está por el orden de 30 millones de pesos. listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar, digamos, si no hay más preguntas, vamos a entrar en el tema. ¿Ven ahí la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces, resulta que el modelo Canvas, si bien es cierto, ya lo he dicho varias veces, las preguntas juegan un papel fundamental, por eso se llaman preguntas claves, porque de alguna forma me está ahondando en la posibilidad de visualizar un negocio, de visualizar un emprendimiento, de poder construir una empresa, de mirar cómo desde el punto de vista práctico, dependiente o independiente, puedo yo emprender alguna actividad o algún trabajo. Entonces, en muchos de los casos, cuando yo tengo una posibilidad de emprender, tengo una idea de negocio, el modelo de negocios Canvas, los que me hacen es facilitar como la visualización. ¿Y por qué lo facilita? Porque lo hace a través de preguntas que le permite de alguna forma cuestionarse como lo que estaba haciendo ahorita María Paula o Gabriel, preguntándose cosas para poder dar respuestas y a partir de esas respuestas ahondar mucho más en una visión mucho más generosa, amplia, digamos, que permita visualizar algunos inconvenientes que puede tener una propuesta de valor para un negocio y a partir de este modelo de negocio ver si es viable o no es viable y continuar o abandonar la propuesta. Porque en términos prácticos, un modelo de negocio lo que me permite es eso, es poder establecer si definitivamente mi propuesta es viable o no es viable y si continúo o no continúo. Si continúo, puedo llegar a lo que es un plan de negocios y si no continúo, lo que hago es retroalimentar la propuesta o pensar en otra propuesta totalmente distinta. Pero digamos, cuando yo estoy elaborando el modelo de negocios Canvas a través de lo que son las preguntas claves, que ya lo hicimos, tengo que hacer unas herramientas que aún me permitan visualizar de manera mucho más amplia y generosa el modelo de negocios que yo quiero construir. Y ahí es donde juegan de manera clave algunas herramientas. Yo traje dos que en términos prácticos, digamos, se vienen trabajando mucho, que son las herramientas de análisis, tanto de emprendimiento, o sea, antes de emprender, y de viabilidad. ¿Por qué son importantes estas dos? Porque la primera me permite visualizar de manera clara muchos de los elementos que yo debo tener en cuenta antes de emprender, y por eso es una herramienta clave para el modelo Canvas. Y la segunda, de análisis de viabilidad, o sea, si definitivamente en esa relación costo-beneficio, en esa relación, digamos, de decisión, el proyecto financieramente es viable o no es viable. Entonces, ahí están esas dos herramientas que juegan un papel fundamental dentro del ejercicio de la construcción del modelo Canvas. Entonces, estas dos herramientas nos van a permitir, de alguna forma, ahondar y poder construir de mejor forma nuestra propuesta de valor, nuestro plan de negocios. Arranquemos, digamos, la herramienta de análisis de emprendimiento juega para poder hacer un análisis del entorno de la empresa o del emprendimiento que yo tengo que hacer. Recuerden que cuando yo estoy hablando de emprendimiento, estoy pensando de manera dependiente o de manera independiente.
dependiente cuando yo dependo de una empresa o independiente cuando yo construyo mi empresa. Y a partir de allí hay una de las fuentes importantes dentro del análisis del entorno de una empresa, están las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Esas 5 fuerzas de Porter tienen relación a lo que son los competidores, la amenaza de nuevos, digamos, nuevas empresas que quieran entrar al mercado una vez salgan, porque a veces lo que uno encuentra es que, por ejemplo, lo que María Paula estaba planteando, es que yo propongo un negocio y resulta que a partir de allí pueden venir otras empresas que van a cotizar y pues eso se convierte en una amenaza. La amenaza de productos sustitutivos, o sea, que haya otros productos que estén haciendo lo mismo o que hagan lo mismo y yo no me dé cuenta. El poder de negociación con el cliente, o sea, en términos prácticos, recordemos que cuando hay un cliente, el cliente juega un papel fundamental dentro de lo que es la comercialización de un producto. Y la quinta, el poder de negociación con los proveedores, o sea, con los que me van a proveer la materia prima o los elementos requeridos para ello. Entonces, esas 5 fuerzas son fundamentales, nuevamente lo reitero, los competidores, los nuevos participantes, los productos sustitutos, los clientes y los proveedores. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis de los elementos que juegan un papel esencial dentro de esas 5 fuerzas de Porter que nos sirven para, digamos, tener una visión mucho más clara de lo que es un proceso de emprendimiento. Entonces, arranquemos con la primera, la rivalidad entre los competidores. Entonces, aquí hay varios puntos que valdrían la pena empezar a mirar eso para ver si existen esas opciones y yo tengo que considerarlas o de pronto ninguna de ellas sí existe, entonces sencillamente me da un mayor tranquilidad. Entonces, importante evidenciar esto, porque si existen, yo tengo que saber qué estrategia tener para poder, digamos, que en este caso, esa rivalidad de competidores, digamos, yo la pueda manejar en virtud a qué? A que mi propuesta de valor tiene mucha mayor, digamos, dimensión, es mucho mejor a la de los posibles rivales. Entonces vamos a revisar muy rápidamente cada uno de esos puntos que me pueden permitir tener, digamos, una estrategia para poder yo competir con mis rivales. Un gran número de competidores, entonces, entre más competidores haya, mayor opción de riesgo puedo tener, de rivalidad. Entonces, si yo reviso cada uno de ellos, puedo encontrar cuáles son los productos que ellos fabrican y a partir de allí poder tener, digamos, una visualización muy clara que le permita, en términos prácticos, saber cómo está su rival en la competición por un producto que tú vas a ofrecer. Es el primer elemento que es fundamental. Yo voy notando, voy diciendo los elementos, si hay alguno que no quede claro, por favor, les agradecería que me lo preguntaran para poder dar una explicación más a fondo. Segundo, crecimiento del mercado es lento, entonces en muchos de los casos hay propuestas de valor que el crecimiento es lento, o sea, uno necesita posicionar una marca o un producto en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer mes, en el segundo, muchas veces en el primer año, en el segundo año, hasta ahora el proceso va lentamente posicionándose. Entonces, de alguna forma yo tengo que tener claridad. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo voy a entrar al mercado, con un producto, yo tengo que tener el capital requerido y necesario para poder mantener la empresa durante el tiempo de posicionamiento o de crecimiento de las ventas de mi producto. Porque si no lo tengo, pues automáticamente es mejor no meterme, porque lo que hago es que yo no puedo sacar un producto y esperar que en el primer mes yo venda todo lo que tengo, ¿no? Hay productos que requieren, como lo dice ahí, un mercado lento que requiere un tiempo de posicionamiento y de comercialización del producto. Entonces, importante tenerlo también en cuenta. La relación de costos fijos elevados. Entonces, en muchos de los casos, pues los costos fijos que yo he identificado en mi propuesta de valor son demasiado altos y que obviamente requieren de una demanda, de una inversión alta. Y esto puede que en la práctica pues sea un detonante para que mi proyecto no sea viable, porque los rivales de pronto ya tienen muy establecido y muy claro estos costos fijos y por economía de escala pueda que ya hayan superado, digamos, muchos de estos elementos y yo me tengo que enfrentar a esa rivalidad.
Entonces, importante tenerlo en cuenta. Necesidades de almacenamiento elevados, o sea, cuando un producto, en muchos de los casos, pues requiere almacenajes, requiere, digamos, de bodegajes para poder yo generar comercialización. Entonces, igualmente, yo tengo que tenerlo claro y saber de alguna forma cómo puedo establecer, digamos, esa competencia con la rivalidad. Bienes perecederos, si son bienes que tienen una vida corta, entonces yo tengo que saber cómo manejar eso. Costos de cambios bajos, o sea que en términos prácticos el cambiar, el que entre un nuevo producto no es tan costoso, entonces esto contribuiría a que en muchos de los casos, digamos, la comercialización de mi producto sea mucho más rápida, mucho más creciente rápidamente, y eso pues facilitaría un poco la competitividad con los rivales del producto. Repercusión de la estrategia alta, o sea, yo digamos, lo que uno evidencia es que los rivales ya como tienen un posicionamiento en el mercado, hay digamos, estrategias de comercialización bien posicionadas y que yo tengo que de alguna forma competir, y esa competencia de ese proceso de marketing o de posicionamiento de mi marca van a ser demasiado costosas, entonces yo tengo que tener una posición muy clara con respecto a esto. Barrera de salida alta, o sea que de alguna forma la comercialización de mi producto no es tan rápida y que de alguna forma pues existen unas barreras que me van a permitir digamos, establecer alternativas. Voy a poner una, en la fidelidad. Entonces muchos de los clientes son fieles a determinada marca y pues obviamente esa es una barrera que me obstaculiza, digamos, el posicionamiento de mi producto. Diversidad de rivales, o sea, entre mayor diversidad de rivales, mayor es la competencia, y esto me obliga por lo menos a conocer de manera mucho más clara y precisa cada uno de los rivales. Industria de reconversión, o sea, en muchos de los casos hay empresas que reconvierten productos que ya tienen, y eso ayuda en determinado caso a generar, digamos, un grado de fidelidad, y entonces eso me va a generar una rivalidad de competencia con estos clientes. Entonces, como vemos, muchos de estos puntos, pues yo tengo que tenerlos considerados o por lo menos visualizados para poder yo tener una estrategia que me permita que la rivalidad con esos competidores sea lo más franca posible y poder yo entrar y posicionarme en el mercado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Segundo, amenaza de nuevos entrantes, ¿okay? Lo que yo decía, hay nuevas estrategias, nuevos personas que pueden entrar al mercado, y esto pues obviamente yo tengo que estar preparado. El primer punto que trata esto es la ventaja absoluta en costos. Entonces, en muchos de los casos, digamos, entre más entrantes o más, digamos, empresas que provean un producto o servicio, pues obviamente el valor o el costo de ese producto o de ese servicio, pues va a jugar un papel fundamental. Entonces, de ahí la importancia de saber, digamos, en términos prácticos, las personas que están y las que posiblemente pueden entrar para mirar esa relación de costos-beneficios y a partir de allí poder tener una estrategia clara. Curva de aprendizaje en propiedad, o sea, lo que comúnmente se denomina know-how. En términos prácticos, el know-how de empresas ya digamos, pueda que sea en algunos casos mayor. ¿Por qué? Porque ya tienen un estatus, ya tienen una marca. Entonces, en muchos de los casos son franquicias que de alguna forma llegan a los países ya con un posicionamiento de esa marca, y que a partir de allí, pues obviamente yo tengo que tener claro cómo poder competir con ellos. Entonces, ese es otro de los puntos. Acceso a los inputs, importante saber desde el punto de vista interno cómo son las estrategias que pueden tener esos nuevos entrantes al mercado, y a partir de allí tener estrategias que me permitan de alguna forma competir. Política gubernamental en el proceso de regulación, muchas veces se regula por
calidad, por precios, y existen políticas que a veces nosotros desconocemos y que conllevan ¿a qué? A que en la práctica, pues obviamente haya una limitante y que permita que, digamos, yo pueda plantear estrategias para evidenciar de pronto que algunas entrantes pueden tener, digamos, algunos inconvenientes con respecto a que no cumplieron con las regulaciones establecidas o tener yo claro esas regulaciones para también saber cómo poder competir. Economía de escala, entonces buscar la forma de eso, entre buscar mayor número de clientes para poder yo establecer un costo diferenciado mucho menor, ¿sí? Que me permita, pues obviamente, competir con nuevos entrantes al mercado. Requerimientos de capital, o sea, en términos prácticos, muchas empresas vienen ya con estructuras de capitales externos y con estructuras de capitales de riesgo, o sea, que están dispuestos a arriesgar esos capitales y en muchos de los casos, pues eso genera, digamos, unas limitaciones para poder competir con esos clientes. En caso de que no, pues es tener estrategias que me permitan, digamos, establecer un flujo de capital para poderme sostener. La identidad de la marca, entonces en términos prácticos, lo que decíamos, empezar a generar un proceso de competencia clara, y para poderlo competir yo tengo que tener posicionamiento de mi marca y ver cómo los nuevos clientes tienen el posicionamiento de sus marcas, y a partir de allí plantear estrategias. Costos de cambio, o sea, los costos que pueden generar para cambiar una propuesta de valor. Entonces ahí juega todo lo que hemos visto en muchos de los casos, que son los costos de, digamos, de las ventajas competitivas del producto. El acceso a la distribución, cómo voy a distribuir, de qué manera, y ver cómo los posibles clientes o empresas entrantes van a manejar eso. Es tener una visión mucho más clara para poder yo tener una competencia. Productos de baja licencia de propiedad, o sea, lo que son las patentes en términos prácticos, es importante, y ya que lo mencionamos acá, cuando yo estoy sacando un producto, patentarlo, en virtud a que aquí en muchos de los casos lo que hacen los competidores es que si tú no lo has patentado, toman tu idea y la patentan y te sacan del mercado. Desde ahí la importancia de entender que las patentes juegan un papel fundamental dentro de lo que es, digamos, el posicionamiento de una marca y la capacidad de entrada para poder comercializar un producto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Amenazas de productos sustitutivos, o sea, costos de cambio, o sea, cuando yo voy a reemplazar un producto existente, entonces miro esa relación costo-beneficio. Pongo un ejemplo: cuando yo quiero una plataforma cambiarla, entonces yo miro cuál es la relación de costos-beneficios en cuanto a calidad, cantidad, precio, etcétera. Entonces ahí juega ese papel. Inclinación del cliente a cambiar, o sea, el concepto de fidelidad, y ahí juega mucho, digamos, lo que son temas de promociones, de elementos dados, que en muchos de los casos la gente no está dispuesto a cambiar en virtud a eso, a que, digamos, hay digamos, ejercicios que permiten a las empresas facilitar, digamos, productos más económicos o dar prebendas que en muchos de los casos ayudan a fidelizar a esos clientes. La relación calidad y precio con los sustitutos, o sea, esa relación que hablábamos de la calidad del precio, juega un papel fundamental para poder yo encontrar, digamos, si voy a reemplazar un producto ya existente. Entonces, importante también tenerlo en cuenta. El poder de la negociación con los clientes, o sea, ya cuando yo tengo establecido unos clientes, entonces miro el nivel de negociación del mercado, o sea, para poder saber en el mercado cómo está de alguna forma la comercialización de productos similares, y a partir de allí saber si yo tengo una posibilidad de entrar dentro del negocio y obviamente afianzar a mi cliente. El volumen de clientes, o sea, esa relación de escala me permite a mí saber con exactitud si pues yo puedo reducir costos y con el tiempo recuperar eso. Entonces ahí juega un papel fundamental de relacionamiento con el cliente para poder vender un producto. Información de mi cliente, o sea, en la medida en que yo tenga mi segmentación y mi perfil del cliente lo más claro posible, me va a permitir de alguna forma poder entrar a tener niveles de negociación. Identidad de la marca, o sea, que la marca
juega un papel fundamental, el posicionamiento. No es lo mismo algo que ya esté posicionado en el mercado, que ya tenga un goodwill, tenga un know-how, a elementos que están nuevos, pero con, digamos, estrategias de mercadeo y comercialización de un producto puede llegar a tenerse ese tipo de elementos dados. Sensibilidad en el precio, ya lo decíamos, juega un papel fundamental el tema de precios, amenaza de integración hacia abajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que en muchos de los casos el poderse integrar uno de, digamos, dentro de un negocio a veces puede tener algunos grados de dificultad en virtud a eso, a que pueden existir ya una fidelidad de la clientela, y esto conlleva a que en muchos de los casos esa integración con el cliente pues no sea lo más fácil posible. El grado de diferenciación del producto, o sea, que nuestros clientes tengan la posibilidad de diferenciar cuál es la propuesta de valor, el producto o servicio que yo estoy ofreciendo para poder generar procesos de negociación. El grado de diferenciación del producto, por qué se diferencia mi producto de otros que estén posiblemente en el mercado. Entonces, tener mucha claridad en eso. Concentración del cliente versus la industria, o sea, cómo está la relación del número de clientes de acuerdo al producto o las empresas que existan. Disponibilidad de los sustitutos, o sea, qué posibilidad hay de que hayan varios, digamos, llamémoslo propuestas de valor en el mercado, y a partir de allí que se quieran los clientes cambiar. En muchos de los casos a veces es por la mala calidad que existen de lo que ya existe. Incentivos al cliente, cómo poder incentivar de alguna forma elementos dados cuando yo voy a hacer una negociación con el cliente. Entonces usted compra, yo le doy mantenimiento durante determinado tiempo, le facilito estos otros elementos dados. O sea, siempre buscar incentivos que me permitan que ese poder de negociación con mi cliente sea el más claro posible. El quinto es el poder de negociación con los proveedores. Recordemos que los proveedores son los que me van a dar de alguna forma la materia prima, los equipos que me van a permitir la fabricación de esa propuesta de valor. Entonces, vamos a mirar, el primer elemento es la concentración de proveedores, en la posibilidad en que, digamos, solamente haya un proveedor, pues el grado de negociación con ese proveedor prácticamente es cero. Hoy tenemos una gran ventaja, es que el Internet y el mercado, llamémoslo a través del ciberespacio, nos ha abierto la posibilidad de poder acceder a múltiples proveedores de diferentes latitudes, y esto ha generado, digamos, mayores posibilidades de negociar con proveedores. Entonces, esto es fundamental dentro del ejercicio que nosotros estamos realizando. Importancia del volumen de proveedores, o sea, la cantidad y digamos, no solamente la cantidad, cercanía y muchas otras variables que juegan para mirar ese volumen, en el sentido de no es lo mismo tener un proveedor que esté en Rusia a un proveedor que esté en Panamá. Entonces, ¿por qué? Porque automáticamente el costo digamos, de traslado de ese bien o servicio que yo requiero, pues van a disminuir costos. Entonces, ahí es donde juega un poco el concepto de volumen. Diferencia de los inputs, ya lo decíamos, de lo que internamente tiene cada una de las empresas para poder mirar la calidad y el precio del producto que yo requiero para la fabricación. Los impactos de esos inputs en costos y diferenciación de los mismos, los costos de cambios de las empresas en el sector. Entonces, en términos prácticos, cómo de alguna forma digamos, el cambiar por determinados elementos de fabricación de mejor calidad o mejor precio, pues se nos pueda facilitar la presencia digamos, de procesos internos que sean sustitutivos y que faciliten un poco la visualización y comercialización de mi producto, las amenazas de integración hacia adelante, o sea que en términos prácticos, ¿cómo me podría yo integrar con esos proveedores y poder generar, digamos, en algunos casos, digamos, ser, llamémosla, tener una franquicia de esos proveedores y poder facilitar visiones hacia negociaciones hacia el futuro? Y costos en la relación de compras en el sector, o sea, de alguna forma, ¿cómo puedo relacionar esa relación de compras de productos y servicios que requieren otras empresas para facilitar el tema con el sector? Y a partir de allí poder tener, digamos, elementos que me permitan potencializar mi producto. Entonces, digamos, en términos reales, lo que buscan
esa estrategia de Porter es generar unas ventajas estratégicas y unos objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos están dados dentro de un sector amplio o un segmento del mercado, y las ventajas estratégicas están dadas en la exclusividad para percibir, digamos, la exclusividad percibida por el cliente o el posicionamiento por bajo costo. Y basado en ello es lo que encontramos, dependiendo de la estrategia y dependiendo de la ventaja, encontramos, digamos, elementos que es lo que Porter plantea a través de sus 5 fuerzas. Entonces, si yo quiero una exclusividad percibida por el cliente a todo nivel, tengo que mostrar una diferenciación de mi producto con los demás. Si quiero plantear una exclusividad de percepción de mi cliente en un solo segmento, ese segmento tiene que estar enfocado, ¿sí? La segmentación tiene que estar enfocada a un segmento preciso del cliente, o sea, una necesidad de un cliente establecido, mujeres, mayores, o sea, tener unas particularidades de segmentación de ese cliente para poder yo satisfacer esa necesidad. Por el contrario, si lo que quiero es un posicionamiento de bajo costo, o sea, donde juegue el costo, y lo quiero a todo nivel, el liderazgo de costo juega un papel fundamental, o sea, que la relación costo-beneficio sea favorable para mi producto. Y si lo quiero en una segmentación, la segmentación debe estar enfocado con unos costos muy bajos que permitan que el segmento de mi clientela, pues obviamente evidencie que el costo que yo estoy planteando es superior en el sentido de ser menor a los que en el mercado se encuentran. Entonces, ahí están las 5 fuerzas de Porter y sus estrategias planteadas para poder generar una visión mucho más clara. Esto nos permite de alguna forma evidenciar claramente que cuando yo quiero empezar a posicionar una propuesta de valor que va a ser un bien o un servicio en el mercado, tenga que tener muchos elementos adicionales a los que yo he venido construyendo. Y ahí juega un papel fundamental, digamos, muchos de los elementos y de las preguntas claves que nosotros hemos venido construyendo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Ok. Vamos a la segunda, digamos, herramienta de aprender o de emprender, si lo quieren tomar así, es el segmento del mercado objetivo. Entonces, hay unas acciones de marketing que puedo tenerla yo como una visión orientadora. Entonces, puede ser, digamos, por email, por búsqueda de buscadores en Internet, por eventos, por pago por cliente, por televisión. O sea, hay acciones de marketing que yo puedo realizar y cada una de ellas pueden tener un costo, ¿sí? Y ese costo pueden estar, digamos, calificadas de acuerdo a la base de la cantidad de elementos que me aportan. Entonces puedo tener los contactos, puedo tener los leads o los prospectos o las oportunidades. Y cada uno de ellas juega un papel fundamental dentro de lo que es, digamos, la segmentación del mercado objeto que yo quiero. Entonces, en muchos de los casos, si el tema es para una segmentación total, o sea, un mercado abierto, pues jugarían todas las acciones de marketing y le haríamos con todos los elementos planteados. Pero si ya sí hay algunos niveles de exclusividad, tengo que mirar cuál de todas las acciones de marketing juegan un papel fundamental para mirar cómo puedo yo llegarle al cliente. Y ahí es donde en la práctica esta segmentación del mercado objetivo me van a permitir poder construir las acciones de marketing que yo quiero llevar para poder, digamos, ofrecer mi producto. Es importante que también esta herramienta juegue un papel fundamental porque hasta este momento no lo teníamos considerado, teníamos la segmentación, teníamos la propuesta de valor, teníamos los socios, la relación de costos y fuentes de financiación y las articulaciones entre cada uno de ellos. O sea, para quién, cómo y cuánto nos cuesta, pero no teníamos una visión muy clara del concepto de marketing y el concepto de marketing juega un papel fundamental dentro de lo que es una propuesta de valor. Entonces, digamos, ese es otro de los elementos fundamentales. Otra herramienta es el mapa de empatía con el cliente, lo que el cliente piensa,
lo que el cliente ve, lo que el cliente oye y lo que el cliente dice y hace. Y a partir de allí yo tengo que establecer unos esfuerzos para obtener unos resultados. Entonces yo tengo que establecer, de acuerdo a lo que el cliente piensa, ve, oye y dice, tengo que establecer llamémoslo, unas formas de establecer esos miedos que podemos tener en posicionar las frustraciones y los obstáculos que pueden plantear con respecto a qué, a posicionar mi producto. Y si yo hago estrategias con respecto a ello, pues voy a tener unos resultados que son los deseados, que me van a llevar al éxito y que me pueden permitir, digamos, superar esos obstáculos que se tienen. Entonces, de ahí que juegue un papel fundamental esa empatía con el cliente. Y para poder tener esa empatía con el cliente, tengo que trazar lo que es un mapa de empatía con el cliente, donde me permite de alguna forma observar cuál es ese segmento en el cual voy a trabajar, ese segmento del cliente por el cual yo voy a trabajar, y tener una idea clara de ese grupo de personas para poder yo, de alguna forma, empezar a generar un proceso de humanizar ese segmento del cliente y a partir de allí poder tener, digamos, la forma de llegarles de manera mucho más clara y precisa y poderlos motivar para la compra, ¿sí? O la suscripción o para poder, digamos, articular de alguna forma a ese posible cliente. Igualmente, generar procesos de empatía. O sea, buscar la forma de que el cliente nos vea y a partir de esa empatía pueda acercarse a nosotros y a partir de allí poder generar todo un proceso de relacionamiento con el cliente. Y en muchos de los casos, la empatía juega con el posicionamiento de marca que yo puedo irle dando a mi producto. Una validación en el sentido de poder generar. Yo en la práctica he planteado como el mapa de empatía con mi cliente, pueda yo hacer pruebas y a partir de esas pruebas poder establecer si la empatía que existe con el cliente es favorable o no es favorable. Entonces, digamos que en la práctica eso es fundamental. Igualmente el análisis de la cadena de valor. Yo tengo una propuesta de valor que va a ir a un usuario o a un cliente final, pero yo no me he dado cuenta, digamos, de todo lo que es el ecosistema de valor, ¿sí? Y basado en algunos elementos que son perfiles fundamentales para que pueda yo posicionar esa propuesta o ese potencial valor de lo que yo estoy creando. Entonces, por eso se crea lo que es considerado como la cadena de valor, donde se establece cuáles son las actividades de suministro de los proveedores que me van digamos, a permitir la fabricación de ello, mirar todo el proceso de creación, de diseño, de manufactura, si lo queremos llamar así, generar cómo es la distribución, establecer cómo es el retail, es como el posicionamiento en el mercado, ¿sí? Y una vez de eso, establecer los servicios que yo puedo dar. ¿Para qué? Para potencializar mi propuesta de valor y a partir de allí sí poder llegar a un usuario o a un cliente final. Entonces, como podemos ver, el análisis de la cadena de valor me permite de alguna forma establecer ese análisis que debe tener cada uno de esos eslabones para poder yo visualizar de mejor forma antes de poder llegar al usuario final y con base en ello poder tener un criterio mucho más potencializado, llamémoslo dimensionado de lo que es mi propuesta de valor. ¿Cuáles factores son claves dentro del proceso o la idea de negocios? El primero, reconocer una necesidad en el mercado. Para ello, digamos, este factor juega un papel fundamental, porque si hemos identificado un problema, automáticamente ese problema o esa necesidad me puede abrir una oportunidad. La segunda es definir unos atributos para la propuesta de valor, o sea, qué atributos tiene el bien o servicio, el producto o el servicio que me permitan de alguna forma evidenciar claramente que la necesidad que existe en el mercado, usted la puede satisfacer. Entonces, automáticamente ese elemento está dado, pero hay otros elementos adicionales, como son, por ejemplo, el precio, la calidad y muchos otros atributos que son importantes tenerlos. El tercero es la identificación de las tendencias del mercado. En muchos de los casos yo puedo crear una herramienta, crear un instrumento, crear un aplicativo, pero pues obviamente el mercado no está dispuesto a pagar por eso porque pues no lo ve tan necesario, así sea una necesidad.
Entonces, ahí juega un papel fundamental en identificar cuál es la tendencia del mercado para poder yo tener la certeza y seguridad de que lo que yo voy a poner en el mercado juegue un papel esencial y fundamental. Desde ahí, digamos, esos son los factores que nos ayudan a poder plantear, digamos, el posicionamiento de mi propuesta de valor. Igualmente, el valor de la propuesta. Entonces, el primero es el precio. Y ahí juega un papel fundamental porque en muchos de los casos esto me va a permitir saber si yo puedo llegarle con ese elemento a nuestro cliente de manera sencilla y fácil. Pero además de esto, puedo mirar si es novedoso, cuál es su calidad, la conveniencia de ese producto, la marca o estatus que el producto tiene, el desempeño que esa propuesta de valor o producto o servicio me ofrece, la reducción de riesgos con respecto al problema que estoy planteando, la reducción de costos, el diseño del producto, la digamos, comercialización, posicionamiento y en el mercado de cada uno de ellos. Entonces, ahí establecen de alguna forma el valor que puede tener mi propuesta y eso me va a permitir de alguna forma tener, digamos, algunos elementos que considerar para poder yo posicionarla y a partir de allí empezar un proceso de mercadeo y comercialización de mi producto. Otro de los productos fundamentales es poder hacer un análisis DOFA. Recordemos que ese análisis DOFA identifica lo que son las fortalezas y debilidades de la idea o del negocio y a partir de allí asociar oportunidades y amenazas para poder establecer de mejor forma el entorno y el mercado en el cual yo voy a llegar. Entonces, ahí juega un papel fundamental en esa visión interna y externa de ese análisis que el análisis DOFA me da. Entonces, a nivel interno, ver las debilidades y fortalezas que mi producto o servicio tiene e igualmente con el entorno ver las amenazas y oportunidades. Entonces, si yo juego a construir esa matriz DOFA de una manera mucho más real desde la óptica de mi producto, de mi servicio, o en otras palabras, mi propuesta de valor, eso es mucho mejor para hacerlo. Entonces, yo miro desde el punto de vista debilidades, los puntos que son débiles, cuáles son las limitaciones internas de la empresa, qué dificultades impiden la consecución del objetivo de lo que es en la empresa, las fortalezas que tiene la empresa, sus recursos, sus talentos, y a partir de allí yo pueda mirar cuáles son los recursos financieros, los factores de producción tecnológica, de distribución, de comunicación, de ubicación. Entonces, esos factores internos juegan un papel fundamental para poder yo construir las debilidades y fortalezas y a partir de allí poder, digamos que esas debilidades, convertirlas en una oportunidad para poder yo, digamos, pasarlas a fortalezas y digamos, disminuir el riesgo de que esas debilidades no permitan que el proyecto salga adelante. Pero igualmente está la visión de los factores externos. Entonces, en muchos de los casos son las situaciones económicas, sociales, de mercado, de posicionamiento, de credo, religión, los estratos socioeconómicos, que generan fuerzas externas que de alguna forma dificultan de manera estratégica la consecución de los objetivos que es la comercialización de un producto o de un servicio. O existen oportunidades también que me lo pueden dar, digamos, subsidios que en la práctica el Estado puede facilitar la posibilidad de que el producto llegue. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes analizarlas dentro de un análisis DOFA. ¿Para qué? Para que yo con base en esas debilidades y fortalezas tenga una visión mucho más clara de mi producto o de mi servicio y también tenga un análisis de los componentes externos que son las amenazas y las oportunidades para poder yo visualizar y tener mucho más claro si ese modelo de negocios que yo estoy construyendo o estoy desarrollando es el adecuado para poder seguir adelante. ¿Sí? ¿Qué aspectos se deben de tener para ese análisis? Entonces, un primer elemento es la producción, es la capacidad que yo tenga para producir o fabricar la cantidad a través de, digamos, de los elementos que yo tenga dado. Entonces, yo lo tengo que mirar. El marketing, la línea, la grama, la imagen, el posicionamiento, las cuotas en el mercado, el precio, la publicidad, la distribución, el equipo de ventas, la promoción y el servicio al cliente. O sea,
son elementos que yo tengo que tenerlos también de manera clara para poderlos analizar. La organización, la estructura, el proceso de producción y control, la cultura de la empresa, las personas, el seleccionamiento de las personas, la formación, la motivación, la remuneración, la rotación, las finanzas, lo que son los recursos financieros disponibles, el nivel de endeudamiento, la rentabilidad y liquidez que puede tener la empresa o el producto que yo voy a ofertar, la investigación y desarrollo, nuevos productos, patentes y ausencia de innovación. O sea, ahí vemos que hay una serie de análisis internos que bien vale la pena que yo los tenga, los analice y a partir de allí pueda hacer, digamos, una visión mucho más clara. Los externos, el mercado, definir nuestro target y sus características, también los aspectos generales como tamaño y segmento del mercado, evolución de la demanda, deseos de consumo y otros comportamientos como el tipo de compras, conductas de la persona cuando va a comprar. El sector, digamos, en el cual, digamos, se mueve nuestro producto, detectar las tendencias de ese mercado y mirar, digamos, algunos estudios de empresas que fabrican productos similares de sus proveedores, distribuidores y clientes, lo que es la competencia, identificar y evaluar la competencia actual y potencial para poder, digamos, tener una visión clara en lo que es el producto que ellos ofrecen, el precio, la distribución y la publicidad, el entorno, los factores que no se pueden controlar como los económicos, políticos, legales, sociales, tecnológicos, religiosos, etc. Entonces, ya como vemos, en términos prácticos, uno puede tener un análisis DOFA que me permita visualizar de mejor forma esa propuesta de valor que yo estoy construyendo y a partir de allí tener una visión mucho más clara del producto o servicio que yo estoy colocando. Una vez yo tengo todo esto, puedo establecer un plan de acción para vender. Entonces, ¿qué herramientas online puedo tener? Bien sea por web, por redes sociales, por email, por marketing, digamos, digital, por documentos físicos, volantes, presentaciones de ventas, folletos, resumen ejecutivos, fichas, características del producto, resumen, selección, tarjetas que permitan visualizar diferentes formas, presentación de ventas, entonces actualizar el problema y la solución y generar esa relación, demos de prototipos, lista de precios, contratos que se han dado, digamos, dentro de este tipo de elementos dados. Entonces, como vemos, hay una serie de análisis, digamos, de herramientas de análisis para la etapa pre-emprendimiento, y esto nos va a generar un posicionamiento para poder yo llegar a establecer una visión de lo que debe ser mi marca. Y esa marca tiene que tener una relación de lo que es la misión, la visión, los valores y atributos que tiene, digamos, mi empresa desde el punto de vista tecnológico y de solución. Y con base en ello, lo que yo busco es encontrar una coherencia que me permita ser contundente en los mensajes, canales, formas y visualización de la marca. Para ello yo tengo que tener de alguna forma unos elementos, unos logos, unas imágenes en sus páginas, en donde se posiciona, digamos, cada uno de los elementos dados, en los elementos de búsqueda cuando me llegan que las personas están buscando un producto similar al nuestro. Entonces, todo este tipo de cosas, poder tener, digamos, una visualización para poder yo posicionar una marca. Y esto me va a permitir de alguna forma poder tener una visión mucho más clara de lo que es la capacidad de mi producto y la prestación, digamos, de ese servicio para poder describir de manera clara los procesos que yo requiero para poder dar, digamos, una mejor posición a mi producto o a mi servicio y a partir de allí poderlo mejorar. Entonces, veíamos que las preguntas me daban como, digamos, esas actividades importantes dentro del proceso de fabricación del producto o del servicio que yo estoy haciendo. Y aquí lo que yo establezco es que yo estoy estableciendo unos procesos que son fundamentales tenerlo en cuenta. Yo puedo tener un proceso de compra de productos a través de proveedores. Entonces, ese proceso es un proceso administrativo que conlleva a que hayan una serie de actividades que me permitan de alguna forma generar una descripción que requiere para hacer cada uno de ellos. Pero puede existir, digamos,
otro elemento que es el diseño y fabricación del tema. Y un tercer elemento que es el de mercadeo y comercialización del producto. O sea, yo estoy generando varios procesos que podía denominar los macroprocesos. Uno es el de compras de materia prima y elementos dados, el otro es el de fabricación y el otro es el de mercadeo y comercialización. Tres macroprocesos, y a partir de allí puedo establecer unas actividades claras en cada uno de ellos, establecer, digamos, esas actividades y poderlas colocar allí de manera clara, que me permita establecer cuánto pueden durar aproximadamente esos procesos, qué materiales, qué técnicas, qué instrumentos, qué personas yo requiero para ello. Y a partir de allí poder calcular de manera mucho más eficiente, eficaz y efectiva los costos que puede tener cada uno de estos elementos dados. Entonces, ahí ya empiezo como a ver que esos análisis de emprender jueguen un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio práctico que yo estoy desarrollando. Todo esto para poder llegar a lo que se conoce como un networking, que es la construcción de una red de negocios que me permita de alguna forma poder posicionar una marca a través de la comercialización de un producto o un servicio. Y esto pues obviamente me va a permitir tener una firmeza dentro de un compromiso a nivel de la creación de esa red, fomentar de alguna forma una actividad de contactos que de alguna forma puedan permitirme visualizar mejor o que se visualice mejor ese producto o servicio que yo estoy dando, poder generar una relación de el interés de las personas ante esta situación y obviamente esa red permitirme de alguna forma llegar a ese cliente, desarrollar habilidades sociales y de comunicación que permita que de alguna forma las redes de negocios puedan posicionar mi producto, captar y almacenar información para poderle yo llegar de manera precisa a los clientes, mantener una comunicación a corto, mediano y largo plazo en esa red de negocios que se pueda construir, comunicar frecuentemente, hacer comunicados en esa red para poder tener al día las actividades y logros que mi marca o mi producto tiene, una retroalimentación de alguna forma dentro de la red y una organización de esa gestión de la red para generar procesos de creación de esa red de negocios. O sea, esta es una nueva visión que me va a permitir desde el punto de vista práctico, entrar al mercado que hoy tenemos, que es el mercado de comercializar productos, sí, desde no tener un almacén o un sitio donde se comercialice, sino ver desde las redes de negocios que hoy se hacen a través de el ciberespacio, poder llegar a este tipo de procesos o productos. La segunda herramienta es el de análisis y viabilidad. Perdón, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Nos dormí. La segunda es la red de análisis de viabilidad. Ya la viabilidad juega un papel dentro de lo que es la visión económica y financiera. Entonces, ahí juega un papel fundamental en poder yo hacer la relación de costes plurianuales y una visión de lo que son la proyección de ventas de mi producto a lo largo del tiempo. Y esto me va a permitir saber si esa relación de, digamos, de ventas versus costos se puede dar. Y esto me va a dar la posibilidad de establecer si mi propuesta de valor es viable. Entonces, arranco con una identificación, el nombre de la empresa, la actividad, las personas que promueven la venta, una ficha que me permite ver como la iniciación prevista, el lugar de realización, la forma jurídica del tipo de la empresa. Y esto, la idea es que siempre se mantenga de alguna forma actualizado para que haya una mayor visualización del producto. Una propuesta plurianual donde se me establecen las personas, las adquisiciones, los gastos generales, donde yo hago una descripción de cada uno de ellos, establezco el nombre, la descripción, el valor que me cuesta unitario, la cantidad que yo tengo de ese valor y lo proyecto en un periodo de 3 años. En eso para las personas, las adquisiciones de bienes, productos, infraestructura, etcétera, y otros gastos que se pueden dar. Entonces,
esto me va a permitir de alguna forma poder tener una visión de esa relación plurianual de presupuesto que tiene el costo, mi propuesta de valor. Entonces, ahí juega un papel fundamental y esencial lo que María Paula venía haciendo y proyectarlo a un periodo de tiempo mucho más claro. En el caso de ella lo va a hacer a un periodo de pronto no de años, porque es un producto que ella fabrica y entrega, puede ser 1, 2 o 3 meses, o sea, adaptar esto de acuerdo al fin que se tiene de acuerdo al producto que yo voy a ofrecer. El otro es digamos, lo que es el provisionamiento de ventas, o sea, que el producto que yo voy a vender, la inscripción, el valor unitario, la unidad y la cantidad de esos que yo puedo posicionar a lo largo de ¿qué? Del primer año, con base en un precio, del segundo y del tercer año, y a partir de allí, saber si definitivamente esa relación de los costos por cada uno de años me cubren lo que yo requiero para poder establecer los costos en el año en el cual se están visualizando. Si no se cubren, mirar cómo puedo garantizar la financiación de ellos y ver en términos generales, a partir de esto, cómo puedo tener yo una tasa interna de retorno para poder yo visualizar un proyecto financiero que me permita de alguna forma establecer y poder llegar al mercado y poder tener socios que de alguna forma puedan financiar este producto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Profe, profesor. Señor, ahí en esa señor. parte, em, por ejemplo, con mi proyecto, ¿cómo sería en la parte de los años? Pues tú lo estableces, tú ya vas a mirar, no lo vas a establecer en años, sino lo estableces en meses. Es Ok, un primer, pero, o sea, si yo solo vendo un servicio, ¿sí? acá sería como, es que no entiendo bien esa tabla. Bueno, lo que es esta o la anterior. No, no, esta. Esta. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el producto? Aplicativo de lo que sea. Tú lo describes. Aquí ya escribes el producto. El valor unitario de ese producto, 30 millones de pesos. Unidad uno, cantidad uno. ¿Sí? Que lo vas a hacer. Si fuera por años, aquí se colocaría. Y ya prácticamente la tabla está hecha. ¿Sí? Si lo voy a hacer, digamos, en términos prácticos, en 3 meses, o sea, tú estableces en ese primer año los 3 meses y requiere, digamos, unos costos que me van a permitir correlacionarlo con lo que tengo aquí en meses. Yo requiero unas personas un mes, tengo que tener unos activos un mes y me establece unos costos dados. Entonces, lo que yo tengo que de alguna forma garantizar es que estos costos de estos 3 meses los puedo garantizar con lo que me va a entrar aquí en cada uno de los meses. Si yo hago un acuerdo de un anticipo, la idea es que por lo menos yo tenga el anticipo para cubrir los elementos de los meses dados y el pago final, pues obviamente el tercer mes y a partir de allí buscar elementos financieros que están dados, pero tener muy claro en el caso tuyo de que tú lo vas a hacer en el primer año y solamente tiene un producto, una descripción, un valor unitario, una unidad y la cantidad 1 que te va a dar un valor en este caso de 30 millones de pesos. ¿De acuerdo? Ah, ¿Sí ya, te quedó listo, claro? entiendo. Sí, ¿Por profe. qué? Porque es un producto no más el que tú vas a fabricar. Y esto ya lo tienes claro. Tu empresa va a vender mucho más otros productos, pero aquí lo estás haciendo es directamente con un producto. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya me queda más claro, gracias. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos sobre esto? ¿Les queda a todos claro? ¿Cuántos estamos? Estamos 11, ok. Bueno, compartamos nuevamente. Ahí están viendo la presentación. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos toca, que es análisis, la actividad sincrónica. Entonces, vamos a elaborar un análisis DOFA, la cual debe tener los siguientes aspectos, los que vimos. Un análisis interno y un análisis externo. Entonces, voy a analizar estos elementos dados. ¿Sí? Pero adicionalmente voy a establecer un presupuesto plurianual de costos y una previsión de volúmenes de ventas de acuerdo
obviamente, a las plantillas. Yo les voy a subir ahí, ya las subí, pero se me olvidó, esto lo voy a hacer de una vez. Voy a subir las plantillas. Voy a dejar de compartir. Aquí está las actividades, o sea, tengo herramientas, ¿qué es lo que hablo? Hablo de los elementos, está las 5 fuerzas establecidas de Porter, en la presentación y eso, y voy a editarlo, y voy a subir la plantilla, para que de una vez que esto es la plantilla. Voy a guardar y ya se la voy a mostrar a ustedes. Entonces, la idea es que la plantilla está, digamos, tiene el presupuesto plurianual, ustedes la adaptan, ya lo establecen, y la previsión de ventas. Están las 2 plantillas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas, hijos? No, profe. Ok. Ya está subido a la plataforma, la plantilla, no compartí. Entonces, si no hay preguntas, la idea es que nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a ver, una vez tengamos esto, la construcción del lienzo y quedamos listos para poder ya elaborar el trabajo, el cual lo sustentaríamos después de Semana Santa. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, les sugiero que vayan organizando ya como todo lo que hemos hecho en un único documento, ¿sí? Y eso les va a facilitar, digamos, la presentación de cada uno de ellos. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y feliz resto de tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe.